no es fortaleza del Ministerio de Salud, de la gestión en general, el tema comunicacional. Ha dado el ministro de Salud sobre el COVID-19, porque parece que ahora el COVID-19, ¿para qué nos dicen que nos vacunemos? Y ahora ya no es peligroso, no trae ninguna complicación, pero es contradictorio todo esto. Y después vamos a hablar con Abel Salinas, el doctor exministro de Salud. Escuchemos, por favor. Además, tengo que comunicarles algo importante sobre los descansos médicos. Normalmente, cuando un paciente tenía su diagnóstico de COVID, ya no iba a trabajar, se le permitía el descanso por COVID. Hoy también está lista la directiva que a más tardar mañana debe publicarse. Los descansos por COVID serán de uso exclusivo a la facultad del criterio médico. Es decir, solo se dará descanso médico por COVID cuando la prescripción médica así lo indique, en los días en que el médico, luego de evaluarlo, determine. Es decir, un paciente con síntomas leves o un paciente con diagnóstico de COVID puede ir a trabajar, obviamente, con el uso obligatorio de la mascarilla. Hay que tener los cuidados necesarios en el trabajo, el distanciamiento, tiene que haber también lugar adecuado para lavarse las manos frecuentemente. Con esas medidas preventivas que todos conocemos, pueden seguir sus funciones de trabajo sin ningún problema. Muchas gracias. Entonces, se puede ir a trabajar con COVID, hay que usar la mascarilla. También, según el Ministerio de Salud, dice, te damos algunos consejos para cuidar tu salud ante el COVID. Dice, usa mascarillas para evitar enfermedades respiratorias. Hay que usar mascarillas, dicen ellos. Hay que lavar las manos, está muy bien. Hay que lavar las manos y hay que usar gel, ¿no? Para manipular alimentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nosotros vamos a entrar rápidamente y le damos la bienvenida a un enlace con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Bienvenido, doctor, a Exitosa. Caterina, siempre es un gusto estar con usted. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo siento que hay algo de contradicción, usted dígame si no, en los mensajes que está dando el Ministerio de Salud. Vacúnate para que no contagies, pero igual si tienes COVID, anda a trabajar. Ponte la mascarilla y lávate con gel y límpiate con gel. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, ¿nos explica? Sí, Karina, yo creo que sin lugar a dudas no es fortaleza del Ministerio de Salud, de la gestión en general, el tema comunicacional. Ciertamente ha sido algo bastante grave, alarmante para cualquiera de nosotros, para cualquier ciudadano, acercarse a un centro de vacunación y que le digan que la vacuna está vencida, te vamos a vacunar con la vacuna vencida, puedes firmar acá tu consentimiento, porque además tiene una extensión de uso, la vacuna. En un mensaje realmente contradictorio, porque le estoy diciendo, la vacuna está vencida, pero sí se puede usar. Y lo hago al final, ahora en estos días de enero, cuando la vacuna ya venció hace algunas semanas. En realidad, más allá que el uso extendido, sí es una premisa que sí se puede hacer. Cumpliendo los estándares, se obtienen las licencias y se logra hacer. De hecho, lo han hecho varios países. Pero eso es algo que debió hacer el Ministerio el año pasado, que todo el mundo esté advertido y hacerlo desde antes para alcanzar y mejorar la vacunación. Tenemos millones de personas que no han sido vacunadas ni siquiera con la bivalente. Entonces ahí tenemos un gran déficit. Entonces el mensaje ahora es, vacúnate, que no importa que la vacuna esté vencida, sin explicar claramente, segundo, que también ya se anuncia una nueva vacuna, que ya sabemos que existe, que es mucho más efectiva que la bivalente para cubrir y protegernos de esas nuevas variantes o subvariantes que ya tiene el virus de COVID y que ya sabemos, pero que vienen en una cantidad restringida y por lo tanto va a tener que priorizarse en algunos grupos humanos. Pero entonces otra vez va a quedar, y va a haber gente, porque al final esto está desalentando la vacunación, de que para qué me vacuno con una bivalente, mejor voy a esperar la otra vacuna, no importa que sean meses, y voy a estar desprotegido. Entonces, es cierto, son mensajes
absolutamente contradictorios, que yo creo que la gestión tiene que tomar esto en serio. Esto es una gran responsabilidad en la que se está Exitosa. cayendo. Dejar de vacunar a las personas por mensajes que no son claros. Entonces, una reflexión ahí y tratar de corregir esto rápidamente. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ahora resulta que los mensajes son tan contradictorios que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo estaba escuchando la reacción de varias personas que están en los vacunatorios para hacerse los descartes y simplemente no quieren ir a trabajar porque es lógico que no quieres ir a contagiar a los demás. No es tan fácil decir, ah, ya te pones una mascarilla y listo, y no contagias. Pero, ¿qué pasa si el lugar no está bien ventilado? ¿Qué pasa si vas a ir al baño, toses? ¿Qué se puede ir a trabajar con COVID? Evidentemente, lo más seguro es no hacerlo. Yo creo que es un mensaje contradictorio. Primero, la misma persona que tiene COVID es cierto que puede tener una enfermedad leve, pero tampoco está exento de complicaciones. Entonces, lo que siempre se recomienda ante una infección respiratoria viral es reposo. Eso es algo que debería mantenerse, que se hace desde hace décadas en todo el mundo. Claro, en el Perú a veces por la informalidad todo el mundo sale a trabajar como sea. Pero lo segundo es que el que yo tenga enfermedad leve no significa que no voy a contagiar. En algún descuido, en algún momento, como bien dice usted, Karina, un lugar no bien ventilado, me quito la mascarilla para comer, a la hora del refrigerio, pues compartimos con otras personas y puedo contagiar a alguien vulnerable y que lamentablemente esa otra persona sí puede hacer una enfermedad mucho más grave, mucho más seria que le puede costar la vida. Entonces este es un mensaje absolutamente confuso Exitosa. y que debería más bien corregirse rápidamente. Muy bien, entonces, ¿qué es? Ya usted nos ha dejado claro esto del COVID en sí, ir a trabajar es un poco complejo porque sabemos que es una enfermedad sumamente contagiosa y es lo que nos han dicho varias veces. Pero también hay otras cosas. Dicen del distanciamiento social, 1 metro, entonces si yo voy a trabajar me van a poner cara a la pared, cara a la ventana. Luego también nos hablan del gel. Quiero que nos diga qué cosa es lo que debemos hacer porque parece que ya después había quedado desterrado todo esto después de las vacunas. Por favor, espérennos un momento para tener claras las cosas porque los mensajes del MINSA están confundiendo a la población. Regresamos rápidamente después de esta pausa comercial con el doctor Salinas. Muy bien, vamos a seguir nosotros nuestra conversación con el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas. Yo le había preguntado, le había dejado una pregunta a razón de las recomendaciones que está dando mediante las redes sociales el Ministerio de Salud y está diciendo, por ejemplo, que se limpien las manos con el gel. Y esto ya lo habíamos dejado, ¿no? Dicen que se limpien las manos con el gel, ¿no? Antes de manipular los alimentos y cocinar. ¿Esto por qué? Sí, realmente son mensajes muy raros, ¿no? Por un lado decimos, si tienes COVID, ponte mascarilla y anda a trabajar, pero por otro lado, cuando prepares tus alimentos, usa gel, lo cual no es una mala práctica. O sea, lavarse las manos antes de manipular alimentos es una recomendación sumamente interesante, apropiada. El tema del agua cambió, el agua limpia y el lavado de manos, y fue algo que sí aprendimos, por ejemplo, en la época del cólera, en la década de los 90, aprendimos que lavándonos las manos podíamos evitar contagios de muchas enfermedades que se contagiaban de esa forma. Entonces, eso sirvió y es una práctica interesante, pero que las tengamos que relacionar en estos mensajes contradictorios de COVID y de las vacunas, sí me parece realmente que el Ministerio de Salud no tiene claras las cosas. Y no solo Acá en hay otra esto, cosa, en mire. líneas generales, la gestión, yo la veo bastante débil. El otro día yo comentaba,
estaban con como gran evento un móvil salud, un ómnibus que llevaba salud, lo cual puede ser interesante, pero no en San Juan de Miraflores, donde tenemos una cantidad de centros de salud, hospitales, Exitosa. acceso, etcétera, cuando en realidad el problema está en otros lugares donde no hay servicios de salud. Entonces, esto nos hace pensar que verdaderamente la gestión del Ministerio de Salud está perdiendo el rumbo o no ha tenido rumbo, y entonces estamos un poco a la deriva. De manera que aquí toca hacer una reflexión, ya no solamente al propio ministro de Salud, al doctor Vázquez, sino a la propia presidenta de la República. Yo creo que la presidenta, la doctora Dina Boluarte, tiene que repensar un poco qué es lo que está pasando en la política del gobierno con el tema no solamente de salud, economía, minería, etcétera. Estamos un poco a la deriva, y cuidado, que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer un gobierno democrático como es el de la señora Boluarte. Tenemos necesariamente, pero ella tiene que dejarse ayudar y debe buscar algunas soluciones, algunas alternativas, probablemente convocar a algunos líderes de opinión, de la política, expertos, técnicos, y que se sumen a su equipo para que puedan sacar adelante el país y llegar al 2026 como todos queremos, en paz y en democracia. Muy bien, entonces yo solamente quiero terminar esta entrevista diciéndole que hay otro tuit del Ministerio de Salud que me llama la atención, que dice: te damos algunos consejos para cuidar tu salud ante un posible sismo, dice: usa mascarilla en un posible sismo, usa mascarilla para evitar enfermedades respiratorias, lava tus manos con alcohol en gel para manipular alimentos ante un posible sismo, ¿no? Practica la solidaridad, claro, está muy bien, ¿no? Ubícate en zonas seguras, está bien, pero ¿la mascarilla sirve en un posible sismo, doctor? Exitosa. Evidentemente es absolutamente secundaria. Ahí hay que preservar y darle prioridad a otras cosas que van a hacer preservar nuestra salud en un sismo. De manera tal de que creo, nuevamente, y estos mensajes no hacen sino ratificar que la gestión en salud está sin rumbo, lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias, Abel Salinas, exministro de Salud, por estar aquí explicándonos un poco esta desacertada política comunicacional del Ministerio de Salud.